Expertos nos dijeron que Bogotá podría enfrentar una crisis de abastecimiento de agua después del año 2040. Lo ocurrido en 2024 demuestra que ya hay indicios de que esa disponibilidad de agua para millones de habitantes de la sabana está en riesgo. ¿Cómo garantizar el recurso? ¿Qué acciones tienen que emprender los gobiernos nacional y distrital y las autoridades ambientales? De eso hablamos hoy, de agua para el futuro o del futuro del agua. Está lista nuestra primera invitada. Bienvenidos, bienvenidas. Especiales ahora con Yamit Palacio. Natasha Avendaño García es la gerente de nuestra empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Gerente, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola Yamit, muy bien. ¿Y usted cómo va? Bien. Preocupado como usted por el abastecimiento de agua en nuestra capital. ¿Qué tan comprometido está? A ver, creo que es importante separar, como lo mencionaba usted en la introducción, los estudios de la empresa y obviamente teniendo en cuenta las tasas de crecimiento de la población proyectadas por el DANE, nos da que efectivamente tenemos agua hasta el 2040 o esa capacidad de almacenamiento y abastecimiento hasta 2040. Si incluso aumentamos la población que atendemos directamente desde el acueducto en las poblaciones vecinas, podría reducirse a 2033. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día y lo que estamos viviendo este año se debe también a una coyuntura fruto, llamémoslo así, de la materialización de los efectos del cambio climático en las fuentes de abastecimiento de Bogotá, en particular en la fuente del sistema Chingaza, que como sabemos en condiciones normales abastece el 70% del agua de la ciudad de Bogotá y de los municipios de la Sabana. Entonces aquí pues obviamente nos cogió esta coyuntura un poco por la intensidad del fenómeno del Niño que se presentó desde finales del año pasado, por la extrema sequía, por las altas temperaturas pues que llevaron a que el sistema Chingaza, que es de comportamiento anual, no lograra llenarse lo suficiente pues por la temporada escasa de lluvias que vivimos el año pasado y este año a principio del año y que nos pues llevó a estas dinámicas. La otra situación era, a principios de este año no teníamos la capacidad que tenemos incluso hoy en Tibitoc, estábamos más o menos en unos 4 metros cúbicos por segundo, hoy estamos por encima de los 8 metros cúbicos por segundo y esa capacidad optimizada va a estar disponible el primer trimestre en 10,5 metros cúbicos por segundo. Entonces es una situación que nos permite manejar cualquier evento futuro de sequía de una mejor manera, pues porque ya tenemos como ese respaldo del río Bogotá y del agregado norte. La voz de la gerente de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá nos servirá para intentar entender cuáles son las medidas que hay que tomar para garantizar o que se están tomando para garantizar este abastecimiento futuro. Pero consultamos otras voces expertas, aquí están sus testimonios. Si no hacemos nada, seguramente la crisis climática va a afectar aún más el suministro de agua de Bogotá. Lo que está ocurriendo en este momento es que no tenemos con nuestras fuentes de suministro suficiente volumen de agua para atender la demanda. Esta situación de la escasez de agua, en el caso particular del abastecimiento de Bogotá, se viene advirtiendo desde hace muchos años. Los gobernantes desde hace varias décadas nunca tomaron las decisiones que debían tener presentes, incluso teniendo la información de lo que iba a ocurrir. Bogotá se suple de agua gracias a los embalses que provienen, por ejemplo, de los páramos como es el páramo de Chingaza, por ejemplo. Chingaza es un parque que es el reflejo de la vida. Nosotros tenemos solamente en nuestro ecosistema de páramo, tenemos más de 160 lagunas. Tenemos 6 cuencas hidrográficas acá. Tibitoc se está volviendo en una planta muy importante en estas temporadas de sequía porque nos ayuda a compensar lo que no podemos producir en Chingaza. De hecho, inclusive no solo contamos con Chingaza y Tibitoc, sino también contamos con la parte sur de Usme, que se surte del embalse de la regadera. Retomar el proyecto de la playa, digamos que es una medida, por decirlo así, urgente, pero también temporal, y es porque se crea un nuevo embalse, pero el problema es que si no llueve, de todas formas, también va a ser un embalse que se va a secar. La posibilidad de que los embalses se llenen es mínima,
Vamos hacia fin de año, que es nuevamente una época seca, entonces en este momento nos espera una situación bastante compleja para la ciudad de Bogotá y toda la zona alrededor. No solo es el evento del cambio climático que está afectando, sino que hoy día también demandamos más recurso hídrico. Entonces estamos ejerciendo una gran presión sobre los páramos. ¿Qué se puede hacer alrededor de Chingaza? Sin duda, programas de reforestación y de restauración para que esto consolide de una mejor manera el ciclo hídrico en la zona. Eso es clave, o sea, el páramo hay que cuidarlo. En ese sentido, esta administración va a hacer inversiones importantísimas, de cerca de 24.000 millones de pesos, acompañadas de un proyecto que estamos estructurando para el Fondo del Clima Verde de 90 millones de dólares, en donde vamos a hacer un énfasis en esas cuencas estratégicas que abastecen a estos embalses. Y cuando se conservan y restauran las cuencas, lo que sucede es que esas cuencas están en capacidad de regular mejor el agua, es decir, de abastecer en mayor cantidad y calidad de agua a estos embalses. Basado en los estudios de impacto ambiental, se ha descartado realizar nuevos embalses, es decir, por ejemplo, crear un nuevo Chingaza. Eso está completamente descartado. O pensar en unas nuevas diseños de embalses en otros lugares que puedan surtir a Bogotá. Por términos de impacto ambiental, no es posible pensar en ello. Las acciones a desarrollar van un poco más allá, un poco más a hacer investigación sobre cómo se puede revertir ese efecto invernadero, pero también buscar otras fuentes, por ejemplo, fuentes subterráneas. El agua subterránea, los puntos de recarga hídrica están en los cerros orientales de Bogotá. Y como bien sabemos, estos cerros orientales están configurados mayoritariamente con especies exóticas e invasoras. Esto hace que los suelos de los cerros orientales no estén en capacidad de retener el agua que cae allí. Tenemos que hacer una inversión inmediata y rápida y extensa en cerca de 1.300 hectáreas de los cerros orientales. Es muy importante realmente volver a unas estrategias de cuidado del agua muy intensivas en toda la ciudad, tratando de estirar lo más posible el agua que tenemos para que el próximo año, en enero o febrero, que es cuando nuevamente estamos en el peor momento de los embalses, no lleguemos a un nivel crítico como los que estamos llegando ahora. La mejor inversión que podemos hacer es la inversión en la gente. Tanta información que tenemos, tantos datos que tenemos, tanta inteligencia artificial que tenemos, nos obligan a ser cuidadosos y responsables con el uso del recurso hídrico. Lo mencionaba la gerente, lo mencionaba una experta en esta nota de contexto. ¿De dónde proviene nuestra agua, el agua que usamos en Bogotá? Pues veamos, ese es nuestro primer dato, el que tiene que ver con las fuentes de abastecimiento. El 25% de esa agua viene de la cuenca alta del río Bogotá, del páramo de Guacheneque, cerca del 70% de la cuenca alta del río Guatiquía, en el páramo de Chingaza, y cerca del 5% del páramo de Sumapaz. Gerente, ¿esto para el futuro seguirá siendo así o hay que cambiar un poco la ecuación de dónde vamos a traer esa agua? A ver, en este momento ya está cambiada. El 25-70 se ha rebalanceado y estamos casi que en un 46-42. Estamos trayendo casi el 45-46% del agua que hoy consumimos los bogotanos del agregado norte, es decir, del río Bogotá y los 3 embalses que hacen parte del agregado norte. Esto gracias a la optimización de Tibitoc, y por eso mencionaba hace un rato que la diferencia del próximo primer trimestre del año con el primer trimestre de este año es que en ese momento no teníamos esa capacidad de tratamiento. Recordemos que el agua del río Bogotá pues es un agua que ya viene contaminada en la cuenca alta, que con las descargas de los embalses se diluye un poco, pero de todos modos es un agua que tiene un tratamiento muy difícil y muy diferente al agua de Chingaza, que es agua de páramo y que prácticamente solamente es filtración y desinfección. Entonces ya esa ecuación cambió y ha cambiado, ha estado durante todo el año en unos balances distintos. Por eso es tan importante la obra de Tibitoc, porque lo que está haciendo es haciendo que el río Bogotá se vuelva una fuente más importante dentro de nuestro sistema de abastecimiento. No quiere decir que estemos descartando que eventualmente podamos volver a tener acceso a un mayor
mayor porcentaje de Chingaza, como históricamente ha sido el 70%. Por eso también la planta de Biesner, que es la que trata el agua que viene de Chingaza, se está ampliando para tener más filtros, para tener mejor capacidad de tratamiento y garantizar el agua potable. Y lo que tenemos que efectivamente es poder contar con esa redundancia para que cuando volvamos a tener en el futuro, que seguramente se van a presentar otras situaciones extremas de climatología, pues podamos tener ese respaldo y los ciudadanos no sientan pues como lo sentimos este año. Pero más allá de dónde se potabiliza el agua, ¿hay en el futuro la necesidad de buscar otras fuentes de abastecimiento? Sí, a ver, creo que aquí efectivamente hemos tomado decisiones en el corto plazo, todas basadas en evidencia, todas basadas en información y obviamente maximizando nuestro sistema de abastecimiento y la posibilidad que tenemos de jugar entre Chingaza y Tibitoc, y como progresivamente lo hemos venido haciendo desde el inicio de este año, obviamente reforzando e insistiendo mucho, como lo decían incluso algunos de los expertos, en el consumo responsable, en cuidar el agua que tenemos y en que esto es los ciudadanos podemos aportar precisamente siendo muy conscientes de ese consumo. Pero también estamos preparando y tomando acciones de mediano y de largo plazo. Efectivamente, Bogotá se abastece con aguas superficiales. El sistema de abastecimiento de Bogotá son solamente fuentes superficiales. El agregado sur tiene 2 embalses, el agregado norte tiene 3 embalses y el río Bogotá, y el sistema Chingaza tiene 2 embalses. Entonces, acá un poco pensando en cómo se diseñó el sistema Chingaza. El sistema Chingaza se diseñó hace 60 años con el embalse de la playa, adicional al embalse de Chuza, más unas captaciones de otras fuentes, de otras quebradas y ríos que llenaran el embalse de Chuza. Esas últimas 2 partes no se llevaron a cabo, no se han hecho. ¿Y se pueden hacer o eso está descartado? No, eso no está descartado. Yo creo que es muy importante llevar esta discusión a donde se tiene que llevar, y es: la empresa nunca ha solicitado el estudio de la licencia. Esa fue una decisión que en su momento se reversó en el acueducto, pues porque, como le digo, hace 60 años el sistema se diseñó así. Pero hoy, con el crecimiento demográfico, con la expansión de la ciudad y la sabana, ¿sería necesario revisar la necesidad de hacer un estudio para determinar si esos 2 embalses hay que hacerlos? Efectivamente, los diseños están, eso está diseñado hace 60 años, está diseñado a nivel de detalle. El paso que debe darse, y que efectivamente la administración pues de la empresa estamos en este momento considerando, es cuándo debe hacerse esa solicitud de estudio de impacto ambiental y de alternativas por parte de la autoridad ambiental, de si debe o no hacerse. ¿Pero y qué estamos esperando? Estamos esperando una cosa, y es la siguiente. Con los apoyos que hemos recibido por parte de los multilaterales que han venido en esta situación de crisis a apoyar a la ciudad, el Banco Mundial está corriendo un modelo que ellos tienen, que es un modelo de alternativas de abastecimiento con enfoque de riesgo. Esto incluye, por ejemplo, consideraciones de cambio climático, información que obviamente hace 60 años no teníamos. A esos estudios ponen las variables ambientales para considerar otros factores distintos. Exactamente. Y sí, efectivamente, como lo decía pues uno de los expertos de una manera muy tajante, y es que está descartado. No, no está descartado. Pero como no es solamente una alternativa de abastecimiento la que tenemos que analizar y dejar andando, este modelo sí nos va a permitir es enfocarnos en cuál tenemos que avanzar primero y en cuál de esas alternativas de completar el sistema Chingaza, de ser viable, pues debemos avanzar después. Cortar la dependencia de un solo sistema para tener múltiples fuentes de abastecimiento que se complementen y se respalden dependiendo de las circunstancias. ¿Agua para quién? Se preguntarán ustedes. Estos son los datos poblacionales del abastecimiento del acueducto de Bogotá. Estamos hablando de cerca de 8 millones de personas en Bogotá y cerca de 3 millones de personas en los municipios vecinos a los que le vendemos agua en bloque. En total, 11 millones de personas, es decir, 1 de cada 4 colombianos básicamente está abastecido por este sistema, y esto sigue creciendo. Mi pregunta es, y nosotros, excúseme porque no es por egoísmo, pero ¿y nosotros por qué tenemos que venderle agua a los vecinos? A ver, nosotros le vendemos agua a los vecinos porque regulatoriamente existe una obligación para las empresas de servicios públicos que cuando tengamos una capacidad excedentaria, es decir, de tratamiento,
que nuestra capacidad de tratamiento sea mayor a la demanda de nuestra población, es decir, solamente, digámoslo así, de nuestra área, que es Bogotá, y los habitantes de Soacha a los que les vendemos, a los que somos prestadores directos, pues es agua que les sobra a uno, y esto es hablando en términos generales de la capacidad de tratamiento, debe ponerla a disposición de otros sistemas de acueducto que estén circundantes y que no tengan esa capacidad. Entonces, por eso históricamente la empresa ha tenido contratos de venta de agua en bloque con los municipios vecinos para suplir esas necesidades de agua potable que en sus propios municipios son insuficientes, porque algunos de ellos tienen sistemas alternativos de abastecimiento, o para suplirlos en los que no tienen ninguna otra opción y son dependientes 100% del acueducto. Obviamente en estos momentos de crisis en los que hay poca agua, pues a ellos también se les restringe, ellos también tienen la medida de restricción y no les llega agua un día cada 10 días, pero obviamente el llamado también en esos municipios es hacer consecuentes con la situación climática que estamos viviendo y hacer sus campañas de ahorro, utilizar responsablemente el recurso hídrico y algo muy importante, gestionar adecuadamente sus sistemas de abastecimiento, es decir, controlar las pérdidas, tener sus sistemas reguladores de presión, porque esos no son usuarios del acueducto, son usuarios de sus acueductos, pero ellos deben tener esa capacidad de gestionar adecuadamente sus subsistemas. Gerente, veamos ahora unos retos que varios expertos nos dijeron son los más importantes. Yo sé que todos son importantes, pero me gustaría que de todos esos usted nos dijera por dónde cree usted que hay que empezar. Por la restauración ambiental en las fuentes de donde se capta el agua, por la llamada infraestructura natural, que es complementaria a la anterior, por la optimización de TVTOC, por encontrar nuevas fuentes, modernizar redes y plantas de tratamiento, adquirir nuevos predios o promover agricultura y ganadería sostenible. Yo sé que usted me diría, no, todos al tiempo, pero como eso no es posible, si estuviera en sus manos decir por dónde empezar, ¿qué diría? A ver, hay unas que ya están, que ya se han venido haciendo. La empresa ha venido adquiriendo predios desde hace muchos años y muchas hectáreas, y tenemos en nuestro plan estratégico de estos próximos 4 años adquisición de predios, son más de 2.800 hectáreas con no solamente adquisición sino también intervención en recuperación de esas fuentes hídricas, que le pega un poco al tema de restauración ambiental. Entonces, eso ya se está haciendo y ya se ha venido haciendo, y efectivamente es cuidar las cuencas, adquirir los predios cercanos a las cuencas para protegerlas y restaurarlas ambientalmente. Lo que dice infraestructura natural y restauración ambiental es mucho de lo que le pegamos como infraestructura verde, y está muy atado a ese primer punto de compra de predios, que no es solamente para tenerlos, sino para cuidarlos y protegerlos. No es solamente sembrar árboles, sino garantizar que no se hacen actividades allí que puedan afectar precisamente, como lo decía la Secretaria de Ambiente, esa capacidad de restauración y de regulación hídrica natural de los suelos. Optimización de TVTOC, ya estamos a 6 meses de que se termine la obra. Entre el primer y el segundo trimestre del próximo año va a tener su capacidad de tratamiento recuperada a 10,5 metros cúbicos por segundo. Es decir, esa ya está chuleada. Entonces le pregunto, de todas estas, entonces, ¿cuál sí falta meterle de verdad recursos, empeño y voluntad para que eso salga pronto? Nuevas fuentes, esa es una tarea pendiente, como le mencioné. Pues por un lado es poder obtener, ya que tenemos la planta en la ruta, digamos como en la ruta final de la optimización, pues poder obtener el aumento del caudal concesionado del río Bogotá por parte de la corporación. Estamos en esos trámites y pues creemos que hay justificación suficiente para hacerlo. Por el otro lado, otras fuentes. Ya hablamos de la posibilidad de solicitar el estudio y la aprobación de la licencia ante la ANLA para Chingaza 2 o para pues complementar el sistema Chingaza, pero por el otro lado está la alternativa de buscar si efectivamente hay una capacidad de aguas subterráneas en la ciudad. Claro, hay unos acuíferos, hay unas capacidades de agua subterránea en la ciudad que hoy son administradas y concesionadas por las autoridades ambientales, tanto la Secretaría Distrital de Ambiente en la ciudad, precios ridículos, y por fuera del NACAR, pero que dependen de una regulación y de una normatividad nacional. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos ni una sola concesión de agua subterránea porque el acueducto no tiene la infraestructura para eso. Pero ya han anunciado que la van a explorar. Pero estamos consiguiendo la posibilidad de hacer ese estudio. Eso es importante porque no es lo mismo tener agua ahí subterránea sin saber 3 cosas fundamentalmente.
en realidad cuánta agua hay, cuál es la disponibilidad de agua que hay, cuál es la calidad de esa agua, porque las aguas subterráneas son muy distintas a las aguas superficiales, claro. y por lo tanto, cuál es la infraestructura en la que se debe invertir, no solamente para extraerla, dependiendo de la profundidad en la que esté, sino para tratarla y volverla potable, y luego para distribuirla e inyectarla a nuestro sistema. Y algo que es tal vez lo más importante, y es la capacidad de recarga del acuífero. No ganamos nada con tener agua si no sabemos cuál es esa capacidad de recarga, porque entonces lo agotamos. Y para eso es que se necesitan esos estudios especializados. Y lo último es efectivamente la modernización de las redes, y es poder seguir invirtiendo en esa modernización de las redes, que no solamente nos permiten brindar un buen servicio, sino también controlar y reducir las pérdidas. Gerente, se ha dicho por parte de diferentes expertos en diferentes estudios que se requiere una inversión de alrededor de 5 billones de pesos durante los próximos 30 años para garantizar ese abastecimiento y ese cuidado de las fuentes. La secretaria de Ambiente hablaba de una inversión anual de unos 24.000 millones de pesos. No me cuadran las cifras. O sea, sí estamos invirtiendo, y sé que no es una inversión exclusivamente del distrito. Esto toca con la CAR, con parques nacionales, con otras fuentes, pero sí estamos invirtiendo lo que se necesita cada año para preservar la fábrica del agua. A ver, creo que aquí hay como muchas inversiones y muchos esfuerzos. Por un lado, los esfuerzos del distrito como tal en las fuentes, pues digamos, en la recuperación de la cuenca alta del río Bogotá, en las cuencas o en las fuentes de la cuenca de Chingaza y del agregado sur. La empresa permanentemente adquiere predios y hace actividades de recuperación de los cuerpos de agua, y efectivamente aquí pues hay que sumarle los recursos del gobierno nacional, de las corporaciones. Entonces, la empresa tiene dentro de su plan de obras e inversiones una cantidad de recursos que además superan solamente los de recuperación hídrica. O sea, 5 billones de pesos en los próximos 30 años es poco para lo que es el plan de inversiones de la empresa, pero es que nosotros no solamente recuperamos, sino que hacemos las inversiones en las redes, en la optimización de las plantas, en la garantía de mantener nuestro sistema de acueducto y de alcantarillado pues disponible para prestar un buen servicio. Y si usted pudiera dar un mensaje de quién podría ayudarle en esa misión, no sé si es de la CRA o de la Superintendencia de Servicios, o sea, ¿usted necesita que alguien en la regulación nacional haga algo adicional para ayudar en este propósito? Creo que es muy importante que la CRA, desde su objetivo regulador, incluya en la regulación del marco tarifario que debería salir el próximo año. Estamos a puertas de llegar al año 10 de este marco tarifario para los grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. Sería muy importante que en ese nuevo marco tarifario la CRA incluya consideraciones de cambio climático. Nuestra regulación ha sido admirada y seguida en el mundo por la calidad de regulación, pero creo que en eso estamos un poco rezagados, y no hemos incluido consideraciones de cambio climático. Estamos en una coyuntura perfecta para incluirlas, como lo han hecho otros países del mundo, que lo que hace es que le generan los incentivos adecuados a las empresas para poder estar preparados frente a fenómenos como el que se nos materializó este año a nosotros en Bogotá, y que se han materializado en muchas partes del mundo, incluso del subcontinente americano. Entonces, eso puede ayudar un montón a que la empresa pueda estar muchísimo más preparada para futuros eventos climáticos que sabemos que van a seguirse presentando, y que lo que seguramente va a pasar es que van a ser más cortos en su ocurrencia y mucho más extremos. Natasha Avendaño García, gerente de la empresa de acueducto del alcantarillado de Bogotá, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, y solamente un último llamado a que sigamos siendo conscientes de cada gota de agua. Es responsabilidad de todos avanzar por el cuidado de nuestro recurso hídrico y garantizar que nos alcance, no solamente para este año, sino para el siguiente. ¿Bogotá se podría quedar sin agua? Eso le preguntamos a la ciudadanía. Estas son sus respuestas. Por todo lo que dicen, sí, por lo que he visto, sí, creo que se puede llegar a quedar sin agua, si no la cuidamos bien, claro. Si la gente no se sigue concientizando de que hay que ahorrar para no malgastar, entonces vamos a tener la escasez que muy seguramente se va a ver.
ya lo estamos sufriendo, ya tenemos que entrar en racionamiento, es porque ya tenemos problemas de suministro de agua. Realmente pues lo que necesitamos es que llueva y que cuiden todos los nacimientos de agua y que la gente sea consciente, pues logramos pasar la página. A través de todas estas sequías que vienen viniendo, se supone que se va a sufrir por el agua. Entonces obviamente pues se supone que sí, que se va a sufrir por sequías. Aparte del racionamiento que realiza pues Bogotá, si nosotros como familias no somos conscientes de la importancia del agua y de ahorrarla, en un futuro podríamos ser desabastecimiento de la misma. Estamos jugando con unas cifras de 8 millones de habitantes cuando la realidad sobrepasa esa cantidad de personas. Pueblos aledaños como Soacha, Mosquera, Funza, Chía hacen que el volumen de personas sea demasiado grande, más toda la parte industrial hace que tengamos un riesgo alto de sufrir de agua si seguimos con procesos de sequía intensos. No creería, sí, creo que van a haber razonamientos más largos, pero sin agua no creo que se quede. Pero igual pues toca racionar. Las oleadas que han habido en cuanto a sol han sido bastante críticas. Hemos tenido bastantes semanas, se puede decir que meses que no llueve. Hay gente que no es consciente de lo que estamos viviendo en el planeta. Hay gente que perdió el agua. Desperdicia el agua miserablemente lavando paredes, lavando carros, lavando... Entonces eso nos afecta a todos. Lo que pasa es que el agua en sí es un tesoro de este universo que nosotros nunca hemos cuidado, ¿no? Y estas son las consecuencias. Pero no creo que tendrá que pasar, o sea, años para quedarnos sin agua y eso no va a ser así, porque tenemos que tomar conciencia para racionar el agua. Ya hablamos con la gerente del acueducto, que es quien capta, es la empresa que capta y potabiliza y distribuye el agua en Bogotá y los municipios vecinos. Ahora hablemos con la entidad que cuida la fábrica de agua, Parques Nacionales Naturales, que tiene bajo su responsabilidad una inmensa zona protegida, que es allí donde se produce naturalmente el agua. Su director es Luis Olmedo Martínez. Director, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar acá para hablar de este tema tan importante. Director, veíamos las opiniones de la gente. ¿Hay suficiente conciencia realmente sobre la inminencia de la escasez o sobre la reducción en la disponibilidad del recurso hídrico? He notado que la gente es cada vez más consciente y que incluso las políticas apuntan a esa prioridad. Sin embargo, es claramente insuficiente por tres razones. La primera es porque el mensaje no ha sido completamente entregado. De dónde viene el agua y para dónde va. La segunda razón es porque la valoración que tenemos del agua es incompleta. Se confunde la disponibilidad del agua con el recibo que yo pago. Como yo pago, yo puedo usarla. Y el tercer nivel es que el agua es infinita y que la escasez viene, pero que eso es para las generaciones futuras. Y esa es una brecha porque la escasez está hoy. Director, ¿estamos haciendo lo suficiente? Y cuando digo estamos, es el país, los ciudadanos, la administración distrital, ¿están haciendo lo suficiente para lograr que esa disponibilidad se mantenga en el tiempo? Creo que no, porque en primer lugar los esquemas de planificación que hoy tenemos responden a la historia, a flujos hídricos, a ciclo del agua, a cálculos de otro tiempo. Pero hoy enfrentamos una crisis climática, realmente una urgencia climática que se asocia a dos procesos. El asentamiento de la población de manera concentrada, indebida, muchas veces desordenada, y el otro componente es el desarrollo que implica esa transformación. Hoy tenemos que planear con nuevos escenarios y esos escenarios cambian la historia. O sea, antes planeábamos la disponibilidad de agua pensando en los históricos del comportamiento de las lluvias, por ejemplo, pero si el cambio climático o la crisis climática trae temporadas secas y más duraderas,
o temporadas lluviosas más largas y más intensas, ¿tendría que haber previsiones distintas? De acuerdo. Aquí aplica la metáfora muy común de la ranita que se está cocinando versus la ranita que entra a un tarro de agua caliente. Si entras a un tarro de agua caliente, salta, pero si te estás cocinando no te das cuenta. Y eso es lo que ha sucedido. Nos hemos quedado pensando que es un recurso infinito. Y otro elemento es que creemos que Colombia es un país rico, pero no nos hemos dado cuenta que Colombia es un país diverso y frágil. Vulnerable. Tenemos de todo, pero muy poquito. Y esa condición ha hecho que nos quedemos tranquilos y pensando que las soluciones al final del tubo siguen siendo útiles. Entonces, si nos falta agua, pues ampliamos el embalse. Y si nos falta agua, pues trasbajamos de otro lado. De todas formas, el agua es infinita. La crisis climática nos dice, ojo, usted ya no puede planear así y tiene que planear sobre la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene momentos de ruptura. ¿Qué pasa si se queda sin agua? Bueno, pero usted habla de las soluciones al final del tubo y nos interesan las otras, las que tienen que ver allá donde naturalmente el agua se produce. Y hay muchos expertos que hablan de una restauración ecológica. Veamos, ese es nuestro primer dato de este segmento, que habla sobre la restauración de los ecosistemas. Un estudio de Conservación Internacional Colombia, que ha sido referencia para algunos expertos, habla de un costo inicial de $5.3 millones de esa restauración de algunos ecosistemas, pero que traería una reducción de costos, por ejemplo, en la potabilización, en el tratamiento del agua sedimentada, una reducción de costos de alrededor de $44.6 millones durante los próximos 30 años. Y ese estudio dice que hacer este tipo de cosas, la restauración de ecosistemas, tendría una rentabilidad de entre el 12 y el 13%. Ustedes seguramente han visto ese estudio. ¿Qué hay que hacer realmente para lograr una restauración ambiental? Totalmente de acuerdo. Nosotros pensamos dos líneas de trabajo. La primera es que hay que fortalecer la salud de los ecosistemas. Y eso no es solo, por ejemplo, el maravilloso y gran patrimonio nacional que representa el Parque Nacional Natural Chingaza y Sumapaz y el complejo de páramos. Resulta que el agua que captan estos dos ecosistemas viene de la Amazonía, viene del norte, de tal manera que la restauración ecológica tiene que pensarse más regionalmente. Y en segundo lugar, hay que combinar con el tema de las políticas públicas. La política pública, por ejemplo, de expansión urbana, nos pone el concepto de límite que a nadie nos gusta. A ninguno nos gusta que nos pongan límites, pero llegó el momento en el que digamos hasta dónde crecer, cómo crecer y cuáles son esas responsabilidades del crecimiento. ¿Quién gana cuando protegemos? Uno dice, pues toda la sociedad. ¿Quién paga esos beneficios de proteger? Toda la sociedad, pero hay unos que se benefician más que otros y eso se debe reflejar en las políticas. Y finalmente, un tema muy importante es el tema cultural. Necesitamos fortalecer la conciencia del recurso y para eso requerimos no solo ir a las escuelas, necesitamos mejorar la precisión de los modelos, mejorar la investigación y hoy estamos prácticamente trabajando a control remoto, necesitamos mejorar la información. O sea, allí en el terreno. Y eso es inversión pública de nuevos modelos de adaptación, nuevos modelos de manejo y como señala entre esos otros estudios, la necesidad de ampliar los procesos de restauración. Pero de nada gano ampliando la restauración si la cultura de consumo no se modifica. Se habla mucho de una cosa que le llaman ustedes soluciones basadas en la naturaleza, es decir, que no sea solamente una infraestructura dura, pesada, sino usar maneras en las que la propia naturaleza tiene de restaurar sus procesos. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la conservación, los parques nacionales o las áreas protegidas son la estrategia más económica y más efectiva para luchar contra el cambio climático. Tenemos las suficientes áreas protegidas, ¿están financiadas adecuadamente? No. Pero no es solo eso, también hay otras soluciones, como por ejemplo trabajar en modelos de restauración en las ciudades, que tienen que leerse a través de estrategias de adaptación al cambio climático. Se trata de imitar a la naturaleza,
en cómo se debería planear el desarrollo. Usted decía hace un ratito que a veces creemos que es que esto nace allí en el páramo y nada más, pero entonces, si le entiendo bien, si por ejemplo no evitamos las talas en la Amazonía o en la Orinoquía, si no garantizamos que, por ejemplo, no haya quemas en esas zonas, no podemos garantizar que haya agua para nosotros. Totalmente. Ese es un muy buen resumen. Hacemos mucho protegiendo el páramo, concientizándonos, todo lo que hay que hacer. Supongamos el modelo perfecto, Bogotá mirándose a sí mismo, pero resulta que el agua de Bogotá no nace en Bogotá, depende de un territorio más grande que es Colombia. La Amazonía es fundamental, y si no logramos que la sociedad comprenda que la ganadería extensiva no es el modelo de la Amazonía, que las talas y las economías ilícitas no nos van a llegar a un bienestar, entonces no vamos a lograr ese equilibrio que se requiere. Usted dice poner límites, pero eso no solamente poner límites a la expansión urbana descontrolada, sino también a ciertas actividades agrícolas. Pero ustedes recientemente firmaron un pacto con las comunidades del Sumapaz para decir esta conservación no tiene que ser contra los campesinos, sino con los campesinos. Totalmente de acuerdo. Se trata de un gran pacto. El cambio climático en la naturaleza le dice a la humanidad: les pongo un examen. ¿Quieren sobrevivir? Tienen que aprender a convivir. Y la convivencia implica trabajar con otros. Por ejemplo, el sector agrícola tiene que trabajar de la mano con el sector ambiental, que es el pacto de Sumapaz. El sector industrial, los productores de bebidas, la transformación industrial intensiva en agua, debe ser consciente de lo que en un momento se llamó la externalidad. Es decir, que se contamine el agua es un efecto normal y negativo, pero no, hoy debemos incorporar esos costos en el proceso de producción y reflejar esos costos como en una especie de responsabilidad, si a lo que a nosotros nos interesa es convivir. Y la única forma de existir en el futuro es si la humanidad decide convivir. Le presento un tarjetón, si me permite, para que usted, de unos retos futuros que hemos hablado con expertos, me diga cuál es, en su opinión, el más urgente. Usted me dirá que eso hay que hacerlo todo al mismo tiempo, pero si estuviera en sus manos decir, oiga, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Usted qué diría? ¿Restauración ambiental, infraestructura natural, optimización de TVTOC, buscar nuevas fuentes de agua, adquirir predios, modernizar redes y plantas de tratamiento, o agricultura y ganadería sostenible? ¿Cuál cree usted que es la acción más urgente? Efectivamente, todas. Yo creo que la restauración es un imperativo. En eso, esa no se debería preguntar. Pero restauración no es solamente sembrar arbolitos. No, por supuesto, no. Es garantizar que los ecosistemas estén sanos y funcionales. Pero ese es como un imperativo, eso es como no pegarle a la mamá. Eso no se puede. Pero yo creo que lo más de todo esto, ahí te falta el tema urbano, la planificación urbana. Para mí es fundamental el tema de la planificación urbana, porque las ciudades, Colombia tiene una circunstancia muy particular. En el 80% de la población vive en el 20% del territorio y el 20% de la población vive en el 80%. Entonces ahí tú ya planteaste un desequilibrio. Claro. Entonces observamos ciudades densamente pobladas que son grandes consumidores de recursos, que necesariamente sustraen los recursos de la periferia. Ese modelo no es sostenible. Necesitamos una planificación regional. Y segundo, por supuesto, el tema de la agricultura sostenible, que son las prácticas que se conocen y que este gobierno en particular está impulsando para poder generar lo que hemos llamado ordenar el territorio alrededor del agua. Ese es como un tratado de paz. Es decir, no estirarse más allá de donde dé la cobija, significa pensar hasta dónde llegue el agua y qué debemos hacer para mantenerla. Sí, no pensar, como decía usted al principio, que esto es un recurso infinito. Termino por preguntarle por los presupuestos. Hay una gran tarea en la que tienen que invertir diferentes instituciones. Mi pregunta es si el presupuesto alcanza. ¿El de parques alcanza porque ustedes son los guardas de esa fábrica de agua? El presupuesto es siempre insuficiente. Sin embargo, yo creo que se necesita fortalecer un poco más necesariamente actividades estratégicas como las que has planteado, restauración, educación, formación, políticas públicas. Yo creo que hay que redistribuir los recursos. Por ejemplo,
¿qué es más importante? ¿Modernizar una planta de tratamiento o mejorar la seguridad de un territorio? Muchas veces los gobernantes se enfrentan al dilema del tiempo, del reloj. Uno tiene 2 años, 4 años, y eso puede ser una muy mala decisión. Hay que pensar definitivamente en el largo plazo, porque no es posible que nosotros resolvamos un problema estructural con soluciones coyunturales solamente. El hombre, la humanidad, se ha equivocado en que la tecnología puede resolverlo. Con modernización, que es muy urgente la modernización de los sistemas de plantas de tratamiento, no te da más de un 6 o 7% de eficiencia. En tanto que la sostenibilidad territorial te permitirá en el largo plazo pensar el futuro. Nos tenemos que preparar entonces para que cosas como las que hemos vivido este año van a ocurrir cada vez más frecuentemente en Bogotá. Nos tenemos que preparar para escenarios que no hemos conocido. Por ejemplo, nunca imaginamos un racionamiento de agua en Bogotá, donde es una región privilegiada de agua. Pero esto que sucede en Bogotá está sucediendo en otras regiones del país. Lo vemos en el eje cafetero, lo vemos en la costa atlántica, lo vemos en el sur, porque la sociedad ha crecido en forma desordenada y pensando que no hace parte de la naturaleza. No quiero ponerme romántico, pero es un imperativo entender que nosotros somos parte de un sistema más grande y no podemos modificar ese sistema más grande. El crecimiento desordenado, la industria desordenada ha generado tensiones que se pueden corregir, y esto es muy importante. El ser humano hoy tiene la información, el conocimiento, el poder, los presupuestos para generar transformaciones de sostenibilidad. Hace un rato se habló de recurso hídrico y a veces pienso que es un término poco útil, porque el recurso es una cosa que uno accede, ¿cierto? Pero el agua es un bien público, es un bien público. Yo soy 80% agua, o sea que yo soy parte de ese bien público. Y es más que todo una aproximación ética de lo que debes hacer. Y por eso las políticas públicas a las que convoco no solo son políticas de corrección, que son urgentes, sino políticas de convivencia que digan, bueno, ¿hasta dónde puede crecer Bogotá? ¿Qué, cuándo y dónde? ¿En dónde vamos a generar las dinámicas económicas que son muy importantes? Y por supuesto, ¿qué tipo de economía es la que queremos desarrollar en Colombia, que es el país más megabiodiverso del planeta? Aprovecharlo, ese recurso o ese bien público descontroladamente, desmesuradamente, solo es pegarse un tiro en el pie, aprovechando esas metáforas que usted nos ha dado hoy. Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales, gracias por haber estado con nosotros. No, y muchas gracias a ustedes por proponer estos temas de reflexión. Los invito a que visitemos el Parque Nacional Natural Chingaza como una forma de conocer para cuidar más. Y agradezco a todos los actores que están expresando solidaridad. Yo creo que es un momento importante. Agradezco a los medios de que ponga este tema sobre la mesa para convocar una acción conjunta, como hemos dicho, de convivencia. Si podemos trabajar juntos, lo podemos hacer. Gracias, director. Y le hemos preguntado a los ciudadanos qué están haciendo en su vida cotidiana para proteger el agua, para hacer un uso racional de ello. ¿Qué responde la gente? Casi siempre pensando en que son otros los que lo deben hacer. Veamos. Eso no ha funcionado porque cuánto ya con racionamiento, inclusive el racionamiento y los servicios llegan los residuos más caros que cuando había ese racionamiento de agua. Realmente no está funcionando de muy buena manera porque las personas no se concientizan a recoger lo necesario, cogen muchísimas canecas, lo cual no ayuda demasiado al racionamiento de agua. La gente no tiene conciencia del racionamiento de agua y no se controla el consumo que deben de hacer. En el caso, por ejemplo, de los edificios que tienen tanques, no se suspende el servicio sigue, o sea que la gente no se da cuenta que no hay agua. En el caso de edificios, en el caso de viviendas donde no hay tanques, pues la gente sí siente eso. Creo que es una buena medida en la medida que nos estamos concientizando de eso, de que tenemos que manejar mejor el recurso. Considero que no ha servido porque tenemos el racionamiento, que se aumentó el consumo, entonces ahí no se entiende, pero sin embargo los costos sí han subido.
dice que ahorre agua, uno no ahorra agua. Le digo, ¿por qué? Porque yo lleno las tinas, ¿ya me entiendes? Eso es que es ahorrar agua. Ahorrar no es, bueno, guardemos. O sea, se lo apuesto que esa agua que nosotros ahorramos, la vamos a gastante, antes estamos gastando más. El racionamiento es una gran cosa porque se cuida el agua para que no se desperdicie. No, la gente sigue gastando igual, es lo que veo yo. No ha funcionado porque cuando echan el agua, cuando llega, la primera agua entra con basura, cierra los cheques y se desperdicia más todavía de la que se hubiera podido con un tratamiento normal. Estamos en un país de gente sin razón y desadaptados. Hay localidades que no cumplen con eso, como entre esas está esta localidad de Fontibón y la de Usaquén. Los que más han cumplido son Ciudad Bolívar, que es gente humilde, y han cumplido con eso. Ya hablamos con autoridades, hemos visto y escuchado a la academia y a los ciudadanos. Cerramos este especial sobre el futuro del agua en Bogotá y lo hacemos con el ingeniero David Zamora Ávila. Es experto en hidrología, con múltiples posgrados y estudios en Colombia, en Alemania y en Canadá. Ingeniero Zamora Ávila, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Cuéntenos de este 2024 con crisis de agua, ¿qué aprendizajes deberían tomar los tomadores de decisión? En primera instancia, pues continuar las medidas, no bajar la guardia y siempre tener una incertidumbre frente a lo que va a pasar. El clima es muy variable y tenemos que tener un margen de incertidumbre porque eso le pasa a la naturaleza. No tenemos que dar medidas y bajar en el corto plazo esas medidas, sino mantenerlas para tener mucho más aprovisionamiento en el tiempo. ¿Y qué lecciones deberíamos tener en cuenta los ciudadanos? Que no solamente lo que sale del grifo es importante, también hay otras medidas como el uso de agua lluvia, empezar a captar como empezamos ya la segunda época de lluvias en Bogotá, que es septiembre, octubre y noviembre, y es otra alternativa para recoger agua, ¿cierto? La medida que actualmente que es el racionamiento funciona, pero hay otras medidas alternas que nos sirven incluso para concientizar mucho más la demanda, no solamente en términos de lo que sale en agua, sino también la demanda en otros productos que incluso consumen muchísimo más. Experto en hidrología, ese conocimiento suyo en hidrología, ¿qué le puede aportar a la solución futura de Bogotá en términos de abastecimiento de agua? Claro, digamos, en términos de soluciones no solamente hidrológicas, sino hidrogeológicas, en Bogotá tenemos una gran oportunidad en términos del agua subterránea. Tenemos la formación del Grupo Guadalupe, donde se puede sustraer agua, donde pues, se pueden hacer mayores exploraciones, pero es un potencial de explotación, sobre todo para poder abastecer a la ciudadanía frente a esta escasez. Ayúdeme a entender, por favor, ¿qué es eso del Grupo Guadalupe? El Grupo Guadalupe es una formación geológica que se encuentra en Bogotá y que tiene agua, sí, en la parte del suelo, que aproximadamente se ha estudiado en 200 a 300 metros, que tiene una capacidad de abastecimiento. No se ha explorado mucho a niveles mucho más bajos, donde podemos tener mayor presión, es decir, con esto mayor capacidad de abastecer la demanda hídrica que tenemos en Bogotá. Usted tiene una experiencia muy fuerte en modelación, en usar ciencia y tecnología para poder hacer todos estos estudios hidrológicos, pero hay unos estudios que tiene Bogotá, pero aparentemente son muy viejos. Lo que usted sabe, ¿esos modelos pueden ayudar a actualizar esa información? En términos si hablamos de modelos hidrológicos, pues constantemente se hacen ejercicios tanto el acueducto como la Secretaría de Secretaría de Ambiente, que son las entidades competentes en este aspecto. Y por supuesto, mirar de frente al cambio climático y ver con esa incertidumbre que nos da, pero nos da señales de lo que va a suceder. Con eso podemos afrontar mucho mejor el futuro y no tener estas contingencias tan abruptas que nos marcan tanto a la ciudadanía en términos de abastecer la demanda. Claro, pero si esos modelos identificaban habitualmente unos comportamientos más o menos habituales de cómo eran las lluvias, después de la emergencia climática pareciera que esos modelos quedaron vueltos añicos porque probablemente vamos a tener temporadas secas más largas y temporadas lluviosas más intensas. No, totalmente en términos de la variabilidad climática, y si le sumas a eso el cambio climático, genera una certeza sobre lo que va a pasar, no es tan fácil, ¿sí? Y por eso la invitación es no bajar la guardia, porque la incertidumbre viene. O sea, somos un país donde los efectos macroclimáticos tienen que ver mucho, una dinámica topográfica que incide también en el clima, y donde pues a la apuesta frente a lo que hace el IDEAN es muy importante todo ese esfuerzo que hacen ellos, y tener una decisión
totalmente certera no puede ser. Hay que manejar la incertidumbre y eso debemos acostumbrarnos frente a lo que viene, ¿sí? Usted hace parte de una red de investigadores del mundo adscritos a un instituto de Estocolmo. ¿Esos investigadores están viendo este mismo problema en diferentes lugares del mundo, el problema de la disponibilidad de agua? Sí, totalmente. Tuve una oportunidad de estar en Estocolmo, en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo y la Universidad de Estocolmo, y también se trabaja mucho ese tema, el agua como un elemento que sufre, un elemento que controla, ¿sí? Y pues determinar también esas dinámicas, no solamente lo que sucede en cada país, sino su conexión con lo que sucede en otros países, o las mismas economías, cómo influyen. Lo vemos con los bonos de carbono, por ejemplo, lo que pasa en Europa, cómo viene a conversarse con lo que tenemos en nuestros bosques amazónicos, y de la misma forma pasa con el agua, que es un elemento que se mueve. Incluso en la Amazonía tenemos esa gran capacidad de abastecer sustancialmente con la humedad que se convierte en lluvia, y es un elemento que ha sido tocado por muchos países. Varios expertos, ingenieros Zamora, nos han hablado de unos factores clave y le invitaría a que los viéramos a continuación. ¿Cuáles son los factores clave que hay que tener en cuenta en esta discusión? Las distancias, por ejemplo, de las redes o de los sitios de captación, los caudales históricos en momentos de lluvias y en momentos de sequías, los costos de potabilización, los diferentes niveles de sedimentación, es decir, de turbiedad, dependiendo de las fuentes de donde se toma el agua, la expansión descontrolada de las ciudades, el crecimiento poblacional. Sé que todos son importantes, pero para usted de estos, ¿cuál podría ser el más importante que debamos tener en cuenta hoy en día? Quizás uno que recoge mucho la dinámica que ocurre hoy es los caudales, ¿sí? Porque allí se centra lo que llueve y lo que tenemos de oferta como tal para las potabilizadoras. Y en ese caso, no solamente el caudal que nos llega a los ríos, sino la demanda que tenemos. Precisamente pues, la iniciativa de las potabilizadoras que tiene Bogotá es pues, cerrar el grifo y empezar a ver cómo los bogotanos empiezan a reducir la demanda. Sin embargo, no siempre pasa porque pues, ahora en la contingencia mucha gente pues, lo que hace es almacenar más agua y no se ve muy bien la medida. Quizás lo que se esperaba era que lloviera más, pero no está ocurriendo. Entonces, por eso el caudal es una variable muy importante que nos ayuda a sintetizar lo que pasa en la oferta, que es lluvia, y lo que tenemos en nuestros ríos para poder potabilizar. Le voy a mostrar otra infografía que justo tiene datos sobre lo que nos han dicho los expertos de qué es lo que habría que hacer, unas posibles soluciones, unos retos futuros. Restauración ambiental en unos ecosistemas críticos, establecer allí infraestructura natural, optimizar el sistema Tivitoc, buscar nuevas fuentes de agua, modernizar las redes y plantas de tratamiento, adquirir nuevos predios, por ejemplo, para hacer restauración ambiental o reforestación, e implementar modelos de agricultura y ganadería sostenible. Yo sé que usted me va a decir que todo es importante, pero me gustaría que si se pudiera priorizar, si usted pudiera priorizar o sugerir una priorización, ¿en dónde sería? Quizás junto con la medida que se plantea de aprovechar el agua subterránea de Bogotá, un elemento sustancial y que debe ser acompañado de un diálogo interinstitucional es la parte de restauración ambiental. Tenemos los cerros orientales, tenemos el cerro de Suba, ¿sí? Y todos esos cerros pues, son los elementos donde se recargan los acuíferos, ¿sí? Si nosotros empezamos a generar mayor infraestructura dura, es decir, mayores urbanizaciones o mayores vías, dejamos de que el acuífero se llene de agua. Entonces no vamos a tener para poder abastecer esas demandas. Entonces, sustancialmente que esas partes sufren de un proceso de restauración. Usted ha hablado reiterativamente de las aguas subterráneas. Esa es una solución complementaria, pero no es la solución completa. No, totalmente. Acá yo creo que siempre haber una solución estaría mal. Yo creo que hace parte de soluciones que se deben pues, poner en marcha de forma conjunta o paralela para que asimismo no se pongan, o sea, todo el enfoque en una sola medida y después cuando no tengamos el agua se reduzca pues la capacidad de reacción. Entonces el agua subterránea pues sí bien es una medida, pero continuar con agua, lluvia, la recolección, la medida que tenemos en este momento implementada por el gobierno distrital y también acompañado pues de un enfoque mucho más amplio en los términos de lo que nosotros consumimos como bogotanos, ¿no? Entonces la parte agrícola, la ganadería, todo eso cuando nosotros consumimos más carne, eso tiene un efecto sobre lo que pasa en abastecimiento. Tenemos una teleconexión desde lo que pasa en la Orinoquía, en la zona andina y lo que pasa también en la Amazonía, que nos repercute en la oferta hídrica que tenemos en Bogotá. O sea, si queremos agua para más tiempo, también debemos ser conscientes de los modelos de consumo que tenemos de otro tipo de productos que se elaboran allá cerquita de donde se produce el agua. Totalmente. Un ejemplo, pues nos gusta la carne, no soy un vegetariano,
vegetariano, pero también, digamos, reducir el consumo también nos permite decir cuánto queso se destina a ganadería y los efectos que no solamente son en términos de agua, o sea, las reducciones de gases de efecto invernadero por el metano que se genera en este tipo de actividad productiva también tienen otro beneficio para el clima. Entonces, son medidas articuladas que nos permiten gozar de más beneficios y poder tener mayor capacidad de reacción hacia el futuro. Extraer agua o usar agua subterránea tiene unos retos adicionales, por ejemplo, en términos de potabilización o de distribución. Sí, por supuesto. En la Secretaría de Medio Ambiente y cuando trabajé allí, y pues ahí hay un ingeniero que se llama Jesús Leal, él ha trabajado bastante en todo el tema de la caracterización de los acuíferos. Y en algunos pozos se han encontrado algunos rastros de ciertos determinantes de calidad del agua coliformes, pero se requieren mucho más estudios. No obstante, con lo que se ha encontrado y un sistema de potabilización, como lo mencionamos acá en la infografía, pueden ser alternativas que en el corto plazo den y produzcan agua potable para incorporar en el sistema de distribución de Bogotá. Un experto que consultamos para este programa nos decía, Bogotá no se puede dar el lujo de hacer más embalses para contener el agua, para tener agua disponible, pero la gerente del acueducto dice, no, eso sí se puede. En su opinión, ¿quién tiene la razón? Quizás en términos de la emergencia uno pensaría que sería la mejor alternativa, pero es mejor explorar otras alternativas, no solamente embalsar agua, porque se ha demostrado y hay estudios donde los embalses generan efectos precisamente sobre la precipitación. ¿Sí? Uno cree que no, pero esa masa de agua que tenemos genera efectos incluso sobre la reducción de la misma precipitación que cae en la cuenca. Entonces yo estoy jugando a más adelante ser vulnerable porque coloqué un embalse. Profesor Zamora, yo quisiera finalmente preguntarle por una cosa que habitualmente no tratamos y es ¿qué hacemos con el agua una vez la usamos, las aguas servidas? Toda esta discusión se centra mucho en el agua que necesitamos para el consumo, pero ¿y qué agua le estamos dejando, por ejemplo, a la cuenca del Río Negro, a la cuenca del Río Magdalena, una vez sale de Bogotá? Sí, en Bogotá pues el sistema de recolección es muy bueno, sin embargo pues no se llega todavía al punto de tratamiento, solamente una parte que es lo que corresponde a la planta salitre y el resto que es gran parte de Bogotá, lo que es la cuenca Fucha, Tunjuelo, donde se generan las mayores cargas contaminantes todavía se vierten directamente al río Bogotá. Y en eso pues que el accionar de lo que es las entidades que tienen una misionalidad sobre el río Bogotá den prisa para que se empiece a hacer el tratamiento. Por el momento se siguen descargando las aguas servidas y para la comunidad, por más que tú tengas un valor de una variable que te dice para un técnico bien, la percepción para la comunidad es que sigue siendo un caño. ¿Sí? Entonces, pues, en todo eso está en que se genera una sinergia mucho más robusta y rápida para empezar a tratar las aguas sobre todo esas dos cuencas que son las que más contaminan el río Bogotá. O sea, no basta con que nosotros resolvamos el problema si vamos a causarle un problema a los municipios. Totalmente. Si aguas abajo se desarrollan afectaciones mucho más importantes, incluso pues si hablamos de Tibictoc, la parte alta pues está todo el tema de las curtiembres, ¿sí? Y eso pues entra a ser tratado por el sistema de Tibictoc, donde pues están la optimización de Tibictoc, que seguramente ya están los planes del acueducto, pero urge hacerla para poder dar avante y no solamente, como tú lo mencionabas, una medida, sino una forma amplia de medidas para tener una solución robusta. Muy bien, ingeniero Andrés Zamora Ávila, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación. Muy amable. Las autoridades deben tomar las decisiones para garantizar el servicio de agua para los habitantes de la sabana y la sociedad civil puede hacer veeduría del cumplimiento de esas acciones. Pero mientras la ciudadanía no se manifieste claramente a favor de la conservación de los ecosistemas donde se produce el agua y no adopte hábitos para usarla de manera racional, cualquier esfuerzo podría ser en vano. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.